Muchísimas gracias, Carlos. Voy a tratar de terminar en el tiempo, sin ninguna duda. Eh, y saludo a Karina y a Romina. Un placer compartir con ustedes esta conversación y agradezco obviamente la invitación del CAE en la persona de Abel Ruiz. Veamos, esta ley de contrataciones, como todas las leyes de contrataciones, necesita, obviamente, afinamientos, ¿no? Es una lástima que no tengamos alguna ley que perdure a lo largo del tiempo, a la cual se le puedan hacer ajustes o retoques muy puntuales, pero no una ley en la que se trata de cambiar muchas veces hasta su filosofía cada año, ¿no? Eso realmente es un problema para todos los operadores jurídicos, sin ninguna duda. Y esta ley, como todas las leyes de contrataciones, tiene cosas buenas, sin ninguna duda, tiene cosas malas y tiene cosas feas. Entre las buenas, a mí me gusta mucho la Junta de Resolución de Disputas. Creo que tiene un fin social importante, ¿no? Porque permite que la obra se concluya, ¿no? Y eso es bueno porque protege el interés social, ¿no? Las comunidades, los pueblos pueden tener su carretera a tiempo, su colegio, su hospital, etcétera, etcétera. No creo, sin embargo, en ninguna de las estadísticas que nos muestran, bueno, sí creo en las estadísticas, a ver. Lo que no creo es en la interpretación que se hace de las estadísticas, porque las estadísticas nos muestran que más o menos desde que sale el tema de la Junta de Resolución de Disputas, comienza a haber una disminución sensible de la cantidad de arbitrajes. Sí, pero no es otra cosa que un embalsamiento. Y es un embalsamiento por una sencilla razón, porque lo que se resuelve en definitiva puede ser discutido luego en arbitraje, de modo tal que tus controversias, si no estás de acuerdo, las vas a guardar en el cajón. Y yo les pregunto a todos ustedes si los procuradores públicos, llegado el momento, cuando la obra se concluye, no las van a sacar del cajón. Entonces hay que tener mucho cuidado con interpretaciones bondadosas de los efectos creo que su efecto social sí es importantísimo, ¿no? El efecto social es importantísimo. En lo otro, vamos a ver qué dice el futuro, pero como yo tengo cara de bruja, pronostico que probablemente pues eso es lo que va a pasar. Entre las cosas malas, muy malas y muy feas que encuentro en la ley, si nos vamos al artículo 77.7, en los requisitos para ser árbitro, van a encontrar en el literal B que se dice que para ser árbitro se requiere una experiencia no menor de 3 años según las siguientes condiciones. ¿Cuál es la primera condición? Haberse desempeñado en el sector público en materia de contratación pública durante 3 años. Quiere decir que todos los funcionarios públicos tienen abierta la puerta para entrar al arbitraje. Obviamente con un sesgo de formación unilateral en un determinado sentido. ¿Esto es correcto? Para mí el árbitro debe ser totalmente imparcial. Y espero que quienes salgan de las canteras de la formación en una entidad pública, obviamente lo sean después, que traten de forzar su mente a entender que deben de ponerse en el justo medio, que deben de ponerse en el lugar en el que se le dé la razón a quien la tiene, no al sector de donde provienes. Entonces sí me preocupa eso. Bien por los buenos funcionarios, yo tengo arbitrajes con funcionarios, con exfuncionarios públicos que se han convertido realmente en muy buenos árbitros, ¿no? Fue procurador del Ministerio de Educación, me parece. Ay, ¿cómo se llama este doctor? ¿Alguno de ustedes me ayuda? ¿Ah? ¿Karina? José Antonio. José Antonio, y José Antonio es un maravilloso árbitro actualmente, he tenido muchos arbitrajes con él, realmente ha estado donde corresponde. Así que invito a los funcionarios públicos que después van a saltar con garrocha a volverse árbitros, que traten de estar en eso.
en lo que debe de ser un árbitro, ¿no? En mirar las cosas como se deben ver. Pero después el literal B nos sigue diciendo y esto no lo entiendo. A ver, si alguno de ustedes lo entiende, me lo explica, por favor, porque de repente, como voy a cumplir 70 años, de repente ya algo me está funcionando mal en el cerebro. Porque acá dice, en el sector privado, como árbitro o secretario arbitral. Oh, lindo, 3 años como árbitro o secretario arbitral, ya pasas del sector privado. No, sorry, sorry. Sigue diciendo en la presente ley. Y cuidado, ¿no? En la presente ley, yo debería entender con una ratio totalmente amplia en la ley de contrataciones, pero hay quienes van a entenderlo de una manera totalmente restringida, con esta ley. Y si es con esta ley, nadie, nadie, porque con esta ley y su reglamento, ¿cómo puedes haber tenido 3 años de árbitro aplicando esta ley? Una incongruencia total, ¿no es cierto? Porque el requisito para ser árbitro tendría que ser estos 3 años. O hay una aclaración, porque no me extrañaría que después salga una interpretación totalmente restrictiva, estúpida de la norma, porque no puede ser la presente ley entendida como esta ley, sino debería ser entendida como la ley de contrataciones en general. Pero ahí está. Entonces, el único camino que le encuentro seguro para los que no han estado en el sector público es lo que sigue en la colita, o profesional con experiencia en contratación pública. ¿No? Lo preocupante es que si ustedes van al reglamento en el 328, el 328.1, nos dice que para ser árbitro en materia de contratación pública se requiere lo siguiente, y en el literal B dice cumplir los requisitos contemplados en donde, en el numeral 77.7 del artículo 77 de la ley, que es lo que les acabo, lo que les acabo de mencionar. Y no confundan este requisito con el requisito del conocimiento en las 3 áreas de derecho administrativo, de contrataciones con el Estado, de arbitraje, porque eso es para ser árbitro único, presidente del tribunal, según el 328.2. Entonces, hay que tener cuidado con estas cosas, me preocupa. Y por último, me preocupa que en el contexto de esta nueva ley y su reglamento se hayan establecido sanciones que desde mi punto de vista me parecen doblemente estúpidas. A ver, señores, nosotros los árbitros estamos obligados a declarar. ¿Me parece mal? No, me parece totalmente bien, me parece que es una cuestión de transparencia. Siempre lo hemos hecho, ¿no es cierto? Tenemos una declaración en la que declaramos todas las cosas que nos pedía cada centro. De pronto nos vienen con la declaración jurada de intereses, ¿correcto? La declaración jurada de intereses. Y yo les pregunto, a ver, ¿por qué la declaración jurada de intereses tiene que hacerse para cada arbitraje, para cada proceso arbitral, con una declaración de inicio, con una declaración anual y con una declaración final? ¿No bastaría con que en una nube todos colgáramos nuestra declaración, los árbitros, y la pudiéramos actualizar cada vez que se necesita actualizar algo? Resulta que ahora, con el nuevo código de ética, que tiene que ver pues con esta ley, tiene que ver con el reglamento, ahora los árbitros seremos sancionados si es que ha habido alguna falla en esto. Y se les ha dado la obligación de sancionar a los centros de arbitraje. Ojo, Karina, a los centros de arbitraje se les ha dado la obligación de sancionar a los árbitros. Y si los centros de arbitraje no sancionan, van a ser sancionados los centros de arbitraje. ¿De acuerdo? La primera es una amonestación, pero después de eso viene una suspensión de 3 años. Y una tercera reincidencia, estás apartado per se, por vida, por siempre, de ejercer la función arbitral. Se volvieron locos. Tienes que hacer la declaración normal, tienes que hacer la declaración jurada de intereses y además este plus. O sea, realmente los legisladores tienen que poner las cosas en su sitio. Los centros de arbitraje tienen que moverse, los árbitros también tienen que moverse, porque como esta ley va a durar lo que duran todas las leyes, un año, pues desde ya hay que comenzarse a mover para modificarla en lo que se tiene que modificar para estar en mi hora y cumplir con el término. No quiero terminar sin dejar de saludar a todos los árbitros del país en este día. Y cuando digo a todos los árbitros, digo a los homosexuales, a las lesbianas, a las mujeres y a los hombres, porque detesto las cumbres de arbitraje de mujeres. Porque no entiendo, me parece tan discriminador que se hable de cumbre de mujeres.
Pónganme, siempre he dicho, a luchar contra cualquier hombre y lo voy a hacer papilla. O sea, no tenemos por qué discriminar. ¿Hay cumbres de hombres? ¿Hay cumbres de gays? ¿Hay cumbres de lesbianas? No las hay. Quiero una cumbre de los mejores de repente. Y si acepto participar en esto es para poder decir al final eso, un abrazo cálido, un abrazo sincero, un abrazo desde lo más profundo de mi ser a los mejores árbitros del país, con total independencia del sexo que profesen. Un abrazo. Gracias. Bien, muchas gracias, estimada doctora Elvira Martínez Coco, por su exposición corta, pero muy enriquecedora, que nos lleva definitivamente a adoptar varias reflexiones, varias ideas a reflexionar, tanto para los árbitros, árbitras, como para los funcionarios y para los abogados que de alguna manera ejercemos, ¿no? En el medio de arbitraje y en especial materia de contratación pública. Bien, habiendo acabado con la primera exposición, estimados asistentes y panel, permítame darle pase ahora a nuestra segunda ponente, siguiendo el orden del programa. En ese sentido, tengo el gusto, realmente es un gusto, placer presentar a la doctora Karina Zambrano, quien, bueno, antes de darle el pase, estimada doctora, permítame del mismo modo leer brevemente un poco de su reseña profesional. La doctora Karina Zambrano es fundadora del Centro de Arbitraje y Dispute Board de AZ Internacional de Asociación Zambrano y del Centro de Conciliación Solución. Es árbitra inscrita en el registro de árbitros del hoy en día OS, antes OCE, y de los principales centros de arbitraje en nuestro país y América. A su vez, es conferencista y promotora del uso de los diversos mecanismos alternativos de resolución de controversias, de conflictos. Es integrante del Dispute Resolution Board Foundation, ¿no? La TRBF, es socia del Club Español de Arbitraje y es integrante del Consejo Superior de SICA. Desde hace 25 años resuelve controversias con el Estado y en contratos de construcción mediante conciliación, arbitraje y actualmente mediante las denominadas DAPS y, bueno, las Juntas de Prevención y Resolución de Disputas. El día de hoy, la doctora Karina Zambrano nos presenta el tema: ¿qué oportunidad o crisis en el arbitraje en contratación pública en atención a la nueva Ley 32069? ¿Oportunidad o crisis en este ámbito? Le doy el pase, estimada doctora. Gracias, Carlitos, por la presentación. Es un gusto conocerte por este medio y algún día compartiremos personalmente. Es un honor estar en este prestigioso panel con mi maestra Elvira Martínez Coco. Yo me formé Derecho leyendo sus libros, los comentarios, el Código Civil, y compartir también este panel con la experimentada Romina en el tema de contrataciones del Estado. Gracias por la presentación y bueno, espero que este panel pueda cubrir aquellas dudas y necesidades que tienen nuestros oyentes. Agradezco al CAE y a Abel Ruiz por el trabajo continuo en la perfección de las habilidades de los árbitros y sobre todo por difundir las buenas prácticas. Eh, a ver, quisiera dar un enfoque desde mi experiencia, que es la solución de controversias mediante mecanismos alternativos de solución. Efectivamente, actualmente la ley de contrataciones mantiene la estructura original, que son las tres fases de las contrataciones. Actos preparatorios, donde la entidad define cuál es la necesidad,
y determina el valor referencial y elabora las bases, procesos de selección donde se elige al postor ganador y la fase 3, que es la fase de ejecución contractual, donde se suscribe el contrato y puedan darse modificaciones, ampliaciones, complementarios, subrogaciones, adicionales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros en la ley de contrataciones eh, aplicamos lo que pide el legislador, es de que las controversias con el Estado no se resuelvan ante el Poder Judicial, sino se resuelvan ante mecanismos alternativos de solución de controversias. Esto es la conciliación de forma facultativa y el arbitraje y la JPRD de forma obligatoria. Y gracias a la introducción de los contratos estandarizados, y los DAPs ser el mecanismo idóneo para resolver controversias de contratos FIDIC e incluso de NEC. APPs está con JPRD y obras por impuesto tiene cláusulas de mediación y de trato directo. Entonces, en ese sentido, el legislador peruano está convencido de que la mejor forma de resolver las controversias es mediante mecanismos autocompositivos y heterocompositivos. Entonces, quiere decir que nosotros somos un hub en el cual se da prioridad a la justicia alternativa para resolver controversias con el Estado y solo de manera excepcional por temas de adicionales o indemnización de daños y perjuicios o enriquecimiento sin causa indebido se va al Poder Judicial. Si esto es así, quiere decir que en el Perú tenemos que implementar la visión de los mecanismos alternativos, lo que no se ha hecho en estos 25 años y 27 años de justicia alternativa. ¿Cuál es? Es cambiar la percepción del conflicto que tienen las partes. Cuando un MAR ingresa a un país, un mecanismo alternativo, el objetivo es que las partes recuperen su capacidad de autocomponer los conflictos, ¿ok? ¿Y quiénes tienen que coadyuvar a esa tarea? Los centros de conciliación, los centros de arbitraje, los árbitros, los adjudicadores, los abogados, los actores. O sea, nuestra función es que las controversias se resuelvan primero de manera autocompositiva, es decir, que las partes logren acuerdos. ¿Y por qué es importante que las partes logren acuerdos? Porque cuando una controversia se resuelve con acuerdo, esta genera satisfacción. Frente a un 4% de satisfacción del Poder Judicial, un mecanismo alternativo genera 70% de satisfacción. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Se cumple. Entonces, y de no lograr ese acuerdo anhelado, entonces el tercero tiene que tomar una decisión, ya sea mediante una JPRD o mediante un arbitraje. Igual, en la fase de los DAP primero invitarán a las partes a arribar a un acuerdo, ¿ok? Mediante un mecanismo autocompositivo, ¿ok? Y de no arribar a un acuerdo a las partes, el adjudicador decidirá cuál es la mejor solución utilizando un mecanismo heterocompositivo. Entonces, lo que advierto en estos 25 años es que los operadores no han cambiado su percepción del conflicto, siguen entendiendo el conflicto como desde la concepción negativa, es decir, como una controversia. Y no se está entendiendo el conflicto ni enseñando en las universidades como una oportunidad de mejora. Entonces, al cambiar la percepción del conflicto como una oportunidad, cambia la actuación de los operadores. Inmediatamente, si las partes entienden que el conflicto es una oportunidad de mejora y que el problema no es el conflicto, que siempre las sociedades van a tener conflictos y los conflictos se incrementan a diario, sino cómo las personas enfrentan los conflictos. El problema es cómo las partes se enfrentan el conflicto. Y en el Perú, que tenemos una cultura altamente conflictiva, enfrentar un conflicto normalmente se hace de manera negativa y no positiva. Pero si las partes entienden que el conflicto es una oportunidad, los actores, los mediadores, los árbitros y los adjudicadores van a tratar de todas maneras que la controversia se resuelva primero mediante acuerdos. Y esa es la función principal de los centros
y del legislador debería ser. Es decir, tengo que ayudar a este país, a esta sociedad, a esta nación, que recuperen su capacidad de autocomponer los conflictos. Si no lo logran, entonces yo recién ingreso, ¿ok? Y decido, ¿ok? Y esa decisión va a ser legítima. ¿Por qué? Porque yo le di la oportunidad primero a estas partes de autocomponerse, ¿cierto? Utilicé todas las herramientas, las técnicas de negociación, el método Harvard, identifiqué posiciones de intereses, identifiqué intereses comunes, ocultos, personales, utilicé tipos de preguntas abiertas, cerradas, parafraseo, replanteo, lluvia de ideas, es decir, utilicé todas las herramientas aprobadas en el mundo. El método Harvard es el método y más ideal para negociación. Pueden buscarlo en Google, en los cursos de conciliación del Perú. Lo primero que se hace es enseñar el método Harvard. Y después de eso, de no arribar al acuerdo, tomaré una decisión. Entonces, cuando entran los MAR, también cambia la filosofía del pensamiento. ¿Qué quiere decir? Que debemos dar prioridad a tres principios. Primero, la autonomía de voluntad de las partes, que últimamente ya no se aplica. La misma ley de contrataciones contraviene el principio de autonomía de voluntad de las partes cuando dice que los centros de arbitraje decidirán quién es el tercero. Es decir, la misma normativa contraviene la filosofía de los MAR. Segundo, el principio de buena fe. O sea, cuando nosotros aplicamos Marx, ya no hay corrupción, porque se supone que los actores, las partes, entidad y contratista, actuamos en buena fe para atacar el conflicto, no atacar a las personas. ¿Esto sucede en nuestro país? No, se ha desnaturalizado el uso de los MAR, parecen procesos judiciales pequeños, ¿ok? En los cuales se exige independencia, imparcialidad a los árbitros y a los centros, pero esa no debe ser la exigencia. La exigencia es el principio de buena fe. O sea, y la actuación de buena fe no solo es parecerlo, sino también serlo. Es decir, estoy comprometido contigo, quiero ayudarte a resolver este conflicto, ¿ok? Realmente es mi interés, ¿ok? Esto es un servicio. Pero ¿qué ha pasado en nuestro país? Nombramientos repetitivos y ya no por los contratistas, sino por el Estado. O sea, el Estado ahora se ha vuelto el agresor de los MAR, 100 nombramientos repetitivos que hasta los centros de arbitraje han decidido no confirmar a esos árbitros, porque cuando se nombra a un árbitro reiteradamente o varios árbitros, o estos árbitros ya de manera desvergonzada representan a un interés, ya sea de la entidad o del contratista, ya no hay justicia. ¿Y qué significa el nombramiento repetitivo? Significa que el procurador está compartiendo los honorarios con el árbitro. Significa que ese procurador está recibiendo honorarios, ¿ok? El 50% de los honorarios a través del árbitro. En arbitraje nada es casualidad. Si se nombra constantemente a un centro de arbitraje, quiere decir que ese centro de arbitraje tiene una relación no solo de solución de controversias, sino existe un negocio. Entonces, ¿qué ha sucedido con los árbitros y centros de arbitraje en nuestro país? ¿No? En vez de crear negocios, emprendimientos independientes, han creado sus emprendimientos dentro del arbitraje. Entonces, crean centros de arbitraje como emprendimiento que el único objetivo es generar dinero, hacerse millonarios. Pero les cuento de que el arbitraje no es una actividad sin riesgo. Es la actividad más riesgosa que tú puedes tener porque las designaciones no puedes asegurar. Depende de la voluntad de las partes, depende del ánimo de las partes, depende de la controversia, de la especialidad y depende si tienes tiempo. Depende de tantos factores, o sea, el que te nombren ambas partes es un honor, ¿no? Lo que hace Elvira realmente pues es un honor que dos partes, dos estados confluyan en Elvira y digan, doctor Elvira, nosotros queremos que usted sea nuestra árbitra. Pero eso es una excepción, eso no es continuo. Entonces yo le quiero decir a los señores que quieren ser árbitros, primero tienen que generarse ingresos en otra actividad, en otra especialidad, porque el arbitraje es un plus,
¿ok? Les cuento que normalmente el día de hoy conversamos en una conferencia. Noviembre, diciembre y enero y febrero son los meses más bajos para los árbitros. Todo el mundo está preocupado por Navidad, nadie está preocupado por conflictos, no hay dinero. Y los árbitros a veces no tenemos ni para una copa de champán porque no hay ingresos. Entonces no puedes centrar tu actividad en solo solucionar controversias y pretender designaciones continuas. Al pretender designaciones continuas, estos pobres seres humanos están vendiendo su conciencia. Están vendiendo su conciencia. Y ahora no solo es de manera aislada, sino la generalidad ha decidido vender su conciencia para asegurarse un ingreso mensual y constante y poder cumplir con la compra de su casa, la compra del auto, sus hijos, la hipoteca, etcétera, etcétera. Entonces, esto se ha vuelto muy perverso. Me preocupa muchísimo a dónde estamos yendo, porque, porque los árbitros necesitan vivir y no les importa si alguien tiene buenas o malas prácticas. En este momento, ser honesto no es rentable, ¿ok? Y no solo es por los árbitros, no solo por los centros. Los estudios son los principales promotores de las malas prácticas. ¿Ustedes creen que un estudio va a buscar un árbitro independiente? No lo va a hacer, lo va a hacer muy poco. Tiene que ser ese árbitro totalmente experto, como la doctora Elvira, para considerar que lo que diga Elvira respeta. Pero un árbitro que recién está empezando, un árbitro que recién está forjando su carrera, la única forma que lo designe es que venda su conciencia, ¿ok? Entonces, esta situación que está promoviendo la norma con 2 años de experiencia o 3 años para ser árbitro, para ser adjudicador, realmente nos está llevando a un tráfico de justicia de la cual estoy muy preocupada. ¿Por qué? Porque nosotros, los mecanismos alternativos, éramos la única alternativa de justicia verdadera, porque el Poder Judicial, la gente ya no confía, solo tiene un 4% de confianza, de credibilidad. Entonces, solo la justicia estaba en nosotros. Y ahora la generalidad ha decidido no mantener las buenas prácticas por un tema económico. Entonces, si esto es así, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son esas alternativas que podemos tener? Esta es la situación actual. El panorama es difuso. Tú vas a encontrar en eventos y en conferencias árbitros con malas prácticas y con buenas prácticas, centros con malas prácticas y buenas prácticas. Entonces, si tú eres nuevo en esto, es obvio que te engañen. Si encuentras una publicidad en RPP o lo encuentras inscrito hasta en el Regajo, tú vas a advertir que este centro pues está cumpliendo con todos los requisitos, pero en realidad lo que quiere este centro solo es asegurar sus ingresos anuales. A él no le interesa el servicio de justicia. Y el día que tú ingresas a ese centro, vas a ser extorsionado, no vas a poder salir, ¿ok? Porque muchos contratistas, por elegir estos centros y elegir centros que les ofrecen resultados favorables o entidades, al final no pueden salir porque les extorsionan otra vez, una y otra vez y una otra vez. ¿Qué podemos hacer? Mire, la ley de arbitraje dentro de la ley de contrataciones, el arbitraje dentro de la ley de contrataciones ha sido muy manipulado. Y como las que lo redactan no conocen los principios fundamentales de los mecanismos alternativos, entonces, sin saberlo, presumo que no es intencional, vulneran las normas principales del arbitraje, que es el derecho a la sede, el derecho a la autonomía de voluntad de las partes, el derecho a la buena fe. Entonces, considero que es momento de volver a la ley de arbitraje base que tenemos, la mejor ley de arbitraje del mundo, y en esta ley el único artículo que debería regularse es la publicidad. Todos los arbitrajes con el Estado deben ser públicos porque es erario público y debería aplicarse en su integridad la ley de arbitraje que actualmente tenemos. Entonces, no encuentro otra solución porque a mayor regulación, mayor problema, mayor invasión. El regajo
una vergüenza. O sea, no puedes distinguir quién tiene experiencia, quién no tiene experiencia en una sola lista, papas con camote. Es decir, todo es difuso, todo es disperso, no hay predictibilidad. Porque los MAR te llevaban a una predictibilidad, no tenemos predictibilidad. Entonces los árbitros tenemos que regar y regar para de alguna manera encontrar nichos donde podemos ejercer buenas prácticas. Muchas gracias por su atención. Bien, estimada doctora Karina Zambrano, damos las gracias por su exposición. Definitivamente nos deja comentarios eh, definitivamente para reflexionar bastante y que escapan más allá del tema del arbitraje, sino también que entran un poco a tallar el tema de la ética y las buenas prácticas, ¿no? En este mecanismo alternativo de resolución de controversias. Bien, en ese sentido, ya para ir terminando con esta mesa, tengo, bueno, el agrado de presentar como tercera panelista en esta mesa número 4 a la doctora Romina Segura, de quien brevemente voy a leer su reseña profesional. La doctora Romina Segura es abogada con formación y experiencia en Derecho de la Construcción, así como en la conducción de mecanismos de solución de controversias. Asesora a empresas, principalmente constructoras o que desarrollan proyectos de construcción, en temas relacionados a la elaboración y ejecución de contratos de construcción, así como en el uso de mecanismos de prevención y solución de las controversias que pudieran surgir durante la etapa de ejecución contractual, ya sea a través de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, conciliación y o arbitraje, entre otros mecanismos. Participa activamente en la asesoría para la gestión de contratos de construcción, así como en arbitrajes nacionales referidos a controversias surgidas en la ejecución de esta clase de contratos. También tiene experiencia en contratos de mantenimiento o de conservación por niveles de servicio. De igual modo, participa en asesorías para la estructuración y ejecución de proyectos de construcción bajo los modelos, ¿no?, de contratos estandarizados FIDIC, libro rojo, amarillo, plateado, entre otros modelos. A partir del 2018 ha participado activamente en la gestión de proyectos bajo el modelo de contrato estandarizado NEC 3 y asimismo, bueno, su especialidad recae en la utilización y gestión de los mecanismos de prevención y solución de controversias, lo cual, bueno, se refuerza al haber participado en la administración y conducción de estos procesos, entre otros de similar naturaleza. Pues bien, ahora sí, para darle el pase, la autora Romina Segura nos trae el día de hoy el tema Gestión de riesgos en obras públicas, avances, retos y lo que aún falta. Le doy el pase, estimada doctora Romina Segura. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Y bueno, buenas noches, Elvira y Karina. Para mí es un gusto estar el día de hoy y bueno, gracias al CAE también por la invitación. Efectivamente, yo no voy a hablar, de hecho voy a tocar un poquito de lo que sería la gestión de riesgo en la parte de solución de controversias, pero el enfoque, como bien has comentado, está relacionado más que todo al tema de gestión de proyectos. Entonces, creo que el punto importante y un aporte, dado que estamos relacionados justo con la ley 32069, un buen aporte es esta idea de enfoque de gestión de riesgos que tiene la nueva norma y que introduce junto con ello no solo regulación al respecto, sino también define por primera vez lo que sería el riesgo para efectos de contratos o de proyectos de obra pública, que es a donde me voy a enfocar. Pero para eso y poner en contexto, me parece también muy importante destacar cuáles son los documentos que el Estado ha venido de algún modo desarrollando para efectos de luego incluir en esa regulación el tema de gestión de riesgos. Y sí creo que es importante en lo que refiere a infraestructura o proyectos de obra pública o proyectos ejecutados con el Estado, sí me parece importante destacar que la estrategia del Estado, la planificación del Estado, responde a documentos que van desde el 2018 en adelante y que se han venido plasmando de algún modo en esa normativa. Entonces, solo para mencionar, para que luego alguien los pueda revisar,
Por ejemplo, el Plan Nacional de Competitividad ya mencionaba el tema de gestión de riesgos y el nuevo plan que acaba de salir con prospección del 2024 al 2029 vuelve a reforzar que el enfoque para el desarrollo del objetivo prioritario uno es utilizar la gestión de riesgos. Entonces, digamos que conectando eso con la ley 32069, parte de esta estrategia es plasmar en regímenes legales como esta norma un enfoque de gestión de riesgos y otras herramientas adicionales. Y solo para poner en comparación, justamente porque se han mencionado otros regímenes, como puede ser APPs o incluso estos proyectos especiales de inversión pública que están regulados bajo otra normativa, bajo las cuales se regula proyectos con el Estado. Debo decir que a diferencia de estos regímenes, la ley de contratación pública o la ley 32069 lo que hace efectivamente es incorporar el enfoque de gestión de riesgos, el requisito de incluir una matriz de riesgos, la obligatoriedad de una cláusula de gestión de riesgos y finalmente involucra los mecanismos de solución de controversias en ese seguimiento a la matriz de riesgos. Entonces, digamos que esta norma o este régimen, a propósito de esta novedad, incluye gran cantidad de elementos o herramientas muy orientadas a este tema. Dicho esto, voy a también a establecer básicamente tres etapas en las cuales la gestión de riesgos resulta un aspecto clave y en todo caso, qué es lo que tendríamos que ir identificando desde esta fecha. En primer lugar, más allá del principio, cuando se habla de estrategia de contratación o en la etapa de actuaciones preparatorias, la obligación de generar esta matriz de riesgos es de la entidad y por ende en el marco de esta estrategia de contratación no solo está la elección del sistema de entrega de proyecto, como que es algo también novedoso de la norma, el contrato, sino además trabajar esta matriz de riesgos con determinados criterios. Independientemente del contenido, al enfoque al que quisiera llegar en este punto es reforzar la idea de que precisamente porque la entidad es quien elabora la matriz de riesgos y en el marco de la etapa preparatoria también es la llamada a seleccionar el contrato de obra, ya sea un contrato bajo la normativa de contratación pública tal cual o un contrato estandarizado, sí es un aspecto clave que esa matriz de riesgo responda a justamente la distribución de riesgos que hay en el contrato. Entonces, si bien la entidad es la llamada en esta etapa a elaborarlo, sí creo que hay una obligación que no está regulada en la norma, pero que obliga a aquellas empresas que quieran contratar con el Estado a hacer una suerte de verificación o de revisión de esta matriz de riesgos, no solo para ver que se hayan evaluado o analizado de la mejor manera los riesgos, sino para que esa distribución responda de algún modo a la distribución de riesgo, valga la redundancia, que se hace en un contrato y en el contrato elegido. Entonces, en esta primera etapa, sí creo que hay una labor muy importante de la entidad, pero también debe estar acompañada en los procesos de selección respecto a estas empresas que vayan a postular o ofertar a determinado proyecto. Probable en este punto muchas personas digan, bueno, pero el costo de hacer un análisis de una matriz de riesgo, como lo es analizar todo el proceso de selección para poder postular, es alto. Sí, es cierto, pero creo que en esta idea de poder ir mejorando o ir orientando a que los proyectos de obra pública se vayan ejecutando de mejor manera, me inclino porque sí tiene que ser parte de una, digamos, una actuación necesaria para tener ofertas que condigan con el contrato elegido y con esa matriz de riesgos que haya. Ahora, eso como primer punto y primera etapa. La siguiente etapa, que sería una vez adjudicado el proyecto e iniciar la ejecución contractual, la voy a dividir también en dos etapas al mismo tiempo. Uno, que estaría relacionado al uso de esta cláusula de gestión de riesgos que ahora es obligatoria en un contrato de obra pública. Hasta la ley 30225 eso no era el artículo que regulaba cuáles eran las cláusulas obligatorias, ponía el de resolución de contratos, solución de controversias, el de garantía, el de anticorrupción, pero no había la necesidad de una cláusula de gestión de riesgos. Hoy la nueva norma 32069 sí es enfática en decir que dentro de las cláusulas obligatorias tiene que haber la de gestión de riesgos. En este punto es importante también destacar que un contrato de obra pública, digamos, más tradicional o conservador o el que estamos acostumbrados a utilizar, donde la remisión de las cláusulas es directamente a las disposiciones normativas de la norma, no tiene en realidad un modelo de cláusula de gestión de riesgos. De hecho, en esa parte es que es muy probable que veamos por primera vez cuál sería la propuesta de una cláusula de gestión de riesgos. En comparación, cuando vemos un contrato estandarizado, sí podríamos identificar algunas cláusulas que podrían calificar como de gestión de riesgos desde mi experiencia y que por ende pueden ser un referente o también pueden ser considerados como
un elemento o un punto de partida para poder implementarlas en estos contratos. Porque lo que sí tenemos que tener claro es que bajo esta normativa vamos a considerar o tener contratos, como digo, en los cuales se aplica directamente la normativa de contratación pública y luego tenemos los contratos estandarizados donde la propia norma dice, se utiliza lo que dice el contrato y no en la ejecución contractual la norma de contratación pública. Entonces, en estos dos escenarios tenemos, desde mi perspectiva, y yo creo que muchos profesionales deben coincidir con eso, que en estos tipos de modelos contractuales sí hay una suerte de cláusulas que podrían ayudarnos a decir que estamos ante una cláusula de gestión de riesgos, mientras que este contrato tradicional todavía vamos a ver una propuesta de lo que sería una cláusula de gestión de riesgos. Entonces, en esta industria donde ya hemos utilizado bastantes contratos estandarizados que tienen esa propuesta, creo yo que es un muy buen elemento, un buen punto de partida tomar en cuenta no solo la propuesta de cláusula, sino también el que hay personas en la industria, actores en el proyecto que ya la han utilizado. ¿Cuáles serían los elementos importantes para tomar en cuenta? Sobre todo la calificación de lo que sería un riesgo que tiene que ser gestionado. Digamos, la definición, como he comentado, es algo nuevo. Está en el numeral 75 del anexo del reglamento que pone las definiciones, pero sí destaco que por primera vez esta definición se incluye en el listado del reglamento y lo que básicamente señala es que es un evento incierto que se comporta en el proyecto e impacta los objetivos que básicamente son plazo, costo y calidad. Ahora, solo para ilustración, para quienes les interese, la ISO 31000, segunda edición, que regula la gestión de riesgos, por ejemplo, comparte una definición similar. Y de hecho, esta ISO 31000 lo que hace es también regular varios aspectos importantes de cómo se debería hacer una gestión de riesgos. ¿Por qué lo cito en este momento? Porque me parece que es un instrumento que podría ser considerado para quienes gestionan proyectos a tomar en cuenta. Pero adicionalmente, porque por ahora una de las disposiciones o una de la regulación pendiente por salir justamente es esta directiva que regula cómo debería hacerse la matriz de riesgos y gestionarse el riesgo que tendría que publicar la Dirección General de Abastecimiento. Esa directiva todavía sigue pendiente y de hecho ha salido un comunicado que es el comunicado 16 del 2025 OS que dice que incluso pese a que está pendiente la directiva, igual si hay un proceso de contratación en ese momento, el hecho de que la directiva esté pendiente no exime a la entidad contratante a trabajar la matriz de riesgo y volver a hacer justamente este tema de gestión. Entonces, sí creo que es importante tomar otros referentes, de hecho, el PMI o cualquier otra estándar internacional, si queremos colocarlo así, o alguna buena práctica de la industria, para poder ir haciendo una gestión de riesgos a propósito de que todavía hay disposiciones complementarias por salir. Y para terminar, lo último que mencionaría es que en el marco de la gestión de riesgo, durante la ejecución, el otro factor importante es cómo interviene en este caso la Junta de Prevención y Resolución de Disputas en lo que es la gestión de riesgos. Y de hecho, sobre este punto yo destacaría tres momentos importantes que exigen, de hecho, el propio proyecto a tener en cuenta la gestión de riesgos. Ahora, ¿por qué lo resalto o lo uno con la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, más allá de que la norma lo regule así? Porque justamente este mecanismo, en el caso de proyectos de obra, es uno que acompaña permanentemente el proyecto o la expectativa es que acompañe al proyecto desde el inicio hasta el fin. Dicho eso, los tres momentos importantes que destacaría sobre la gestión de riesgos cuando hablamos del mecanismo de solución de controversias. Uno sería la primera reunión que hay con la Junta o esta reunión o audiencia informativa, que es nueva también en la norma, donde entre los aspectos importantes, más allá de informar cómo funciona el mecanismo y cómo se hacen las cosas, lo siguiente es que se tiene que revisar la matriz de riesgos que se elabora para, o que la entidad elabora para justamente adjudicar el proyecto o la obra. Esta primera matriz se tendría que revisar en esa primera reunión, con lo cual hay un primer espacio para ver si efectivamente, o una siguiente oportunidad, si quieren colocarlo así, para ver que estos riesgos se hayan analizado correctamente, ¿no? Como comenté, el primer momento es cuando el postor ve esa matriz de riesgo y luego cuando este postor se vuelve contratista, si fuera el caso, la segunda oportunidad es 5 días después de constituir la Junta, que también en teoría es condición para el inicio del plazo de ejecución contractual, estaríamos volviendo a ver la matriz de riesgos y revisando que estos sean los riesgos identificados adecuadamente. El segundo momento durante el funcionamiento de la Junta, en el escenario ideal en el que la Junta empieza junto con el plazo de ejecución del proyecto, son las visitas al sitio de obra.
¿no? La Junta también es obligada cada vez que se reúne a propósito de visitar la obra a revisar la matriz de riesgos de cara a poder identificar si hay alguna controversia que pudiera surgir entre las partes. Y finalmente, incluso la norma refuerza en la directiva que ha salido a propósito del tema de la Junta, en el numeral 9.11 refuerza que además, sin perjuicio de que está obligada, como ya he dicho, a revisarlo, o más que obligada, invitada a generar un espacio de revisión al inicio y luego durante cada visita a la obra o reunión que pudiera tener. Luego también esta matriz de riesgo que está prevista se vaya actualizando conforme los riesgos se configuren en el proyecto, también es un instrumento que expresamente la norma le dice a la Junta, tómala en cuenta para poder prevenir controversias. Entonces, a modo de conclusión, para cerrar esta participación, sí creo que si hay algo bueno, positivo en esta norma es, en el caso de obra pública, esa trazabilidad que se le está dando a la gestión de riesgo en todas las etapas del proyecto, porque hasta la ley 3225 y su directiva del 2017, la norma en realidad se enfocaba en la planificación y digamos que hasta cierto punto era, si no identificas bien los riesgos ahí, probablemente no puedas gestionarlo correctamente a nivel de ejecución contractual, considerando que además no había una cláusula ni espacios para invitar a revisar nuevamente aquello que se había identificado al inicio del proyecto. Esta nueva norma hace un paso más y dice, bueno, es tanto a nivel de actuaciones preparatorias como la ejecución contractual y la solución de controversias. Pero sí lo que destacaría es que hay un trabajo importante que no está dicho en la norma, porque más allá de darte criterios no te dice cómo hacerlo, es justamente la matriz de riesgo, ¿no? Un instrumento que se destaca por la propia definición, algo muy importante para poder gestionarlo, pero que depende del contenido que se le coloque y del análisis que se haga para poder establecer qué riesgos para determinado proyecto deben identificarse, quién lo atiende, cuáles son los recursos asignados y demás. Entonces, el reto en realidad aquí es hacer bien la matriz de riesgos y como podemos saber todos los que estamos en temas de proyectos, cada proyecto es diferente y por ende, por más experiencia y conocimiento que haya, que es un elemento muy importante, clave para la matriz de riesgo, sí hay que reflexionar qué puede representar un riesgo específico para determinado proyecto, porque no necesariamente ese riesgo va a comportarse en otro proyecto de distinto alcance. Entonces, la labor creo que está ahí en ese trabajo que, como digo, va desde el día uno, desde que se planifica el proyecto, e incluso lo importante es que conecta con qué contrato se escoge, o diría yo que ese sería un elemento muy importante a considerar, y ahí está el reto y el trabajo que hay que hacer a nivel de esta norma cuando hablamos de gestión de riesgos y de proyectos de obra pública. Eso sería, yo creo, el aporte del día de hoy. Igual siempre hay mucho por conversar y les agradezco desde ya, bueno, el tiempo y que se hayan quedado obviamente hasta esta hora que siempre es retadora. Gracias.